Buenos días a todas las personas que se conectan a nuestro webinar del día de hoy, la importancia de los indicadores de gestión de riesgo. Para los que no me conocen, me presento, soy María Camila Arévalo, consultora de Cero, y pues los estaré acompañando como moderadora el día de hoy. Haciendo así, pues le podamos dar inicio a nuestro webinar con nuestra experta Erika Benítez, quien es financista y relacionista internacional. Pues desde el 2012, pues en la experiencia en Pragma Cero ha estado como directora de soporte y consultor de gestión de sistemas de riesgos. En el 2015 estuvo como capacitadora internacional en ISO 31000 en Panamá y Bolivia. Y en la actualidad es nuestra Sales Manager con Osur, atendiendo los mercados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Listo, Eri, entonces no siendo más, pues démosle inicio a nuestro webinar acerca de la importancia de los indicadores de gestión de riesgos. Gracias, Camila. Bueno, buen día para todos. Como Camila ya les comentó, yo soy la encargada de manejar todo lo que es el mercado del Cono Sur, hablando de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Y el día de hoy los voy a acompañar con un webinar que es sobre los indicadores de gestión de riesgos. Cualquier duda, cualquier inquietud la vamos a hacer en esos 10 minutos antes de finalizar el webinar para que tengamos un poco de orden en el webinar como tal. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben por dónde escribir para que nosotros podamos contestar. Perfecto, gracias, Cami. Entonces, la idea o el webinar de hoy es la importancia de los indicadores de gestión de riesgos como tal. La agenda son qué son los indicadores claves de gestión de riesgos, cuáles son las razones para su uso, las características, las características de los indicadores, qué tipo de indicadores de gestión de riesgos encontramos, cuál es la fuente de información para nosotros poder diseñar esos indicadores. Vamos a ver cuáles son como los pasos para poder diseñar un indicador de riesgos como tal, los indicadores y la toma de decisiones y cómo desde cero tenemos una aplicación para la gestión de esos indicadores de gestión de riesgos como tal. El objetivo es brindar una guía conceptual y sencilla a los responsables de la gestión de riesgos sobre las buenas prácticas para la creación y documentación de indicadores de gestión de riesgos al interior de cualquier organización. El objetivo siempre, siempre que hacemos los webinars tratamos de que sea algo sencillo, algo simple, y como retomar nuevamente conceptos básicos que muchas veces los gestores de riesgos por el día a día, por la mecánica, como que se nos olvida y lo hacemos muchas veces ya de una manera tan mecánica que como que no nos sentamos a pensar, bueno, cómo son las buenas prácticas o siempre toda la vida lo he hecho así, entonces como que nos vamos perdiendo un poco de foco. Entonces ese es el objetivo, una guía conceptual y sencilla. No, cuando nosotros hablamos de indicadores como que en la práctica como que nos da miedo, como que no los tenemos, como que pensamos que eso no hace parte de un sistema de gestión de riesgos y sí hacen parte de gestión de riesgos y es súper importante que lo tengamos en cuenta y ya vamos a ver el por qué. Entonces, ¿qué son los indicadores claves de riesgos o los indicadores de gestión de riesgos, los más conocidos o llamados como los KIs? Simplemente es una métrica, como cualquier indicador, cuyo valor se calcula en base o con base de datos históricos como tal. Es muy importante porque con un indicador nosotros podemos ver o tener una visión multidimensional de lo que es el perfil de riesgo como tal de nuestra compañía. Y tenemos que tener en cuenta que así como el sistema de gestión de riesgos es dinámico, no es una foto que tenemos unos riesgos, tenemos un mapa de riesgos y ese mismo mapa de riesgos va a ser igual a dentro de 6 meses, un año, así mismo son los indicadores también son dinámicos. Y lo importante de un indicador de sistema de gestión de riesgos es que se adelantan a los problemas, no solamente tenemos un riesgo que ya lo tenemos visualizado, ya lo tenemos priorizado para hacerlo en tratamiento, sino que también con un indicador nos va a reforzar lo que tenemos que hacer para podernos adelantar a los problemas y así adelantarnos a estos materialización o esos impactos que muchas veces se nos presentan y que nos damos cuenta simplemente es cuando ya se haya presentado. Entonces el indicador es como un alertamiento temprano o la tendencia de lo que
tengo en mi mapa de riesgos o en mi sistema de gestión como tal. Las razones y beneficios para el uso, que no, digamos que muchas veces en la práctica, y lo digo en la práctica porque me ha pasado y lo he vivido en diferentes organizaciones en las que yo he estado, es que los indicadores no hay indicadores de riesgos, tenemos una priorización de los riesgos, tenemos políticas para atender muchas veces los riesgos, digamos, como política, vamos a atender de manera mensual o vamos a hacer una revisión mensual de los riesgos que tienen una calificación alta, pero indicadores no los tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que son como un coco, creemos que son complicados de manejar, complicados de gestionar y no. Entonces, las razones y los beneficios para nosotros, digamos que tener indicadores es que facilitan la elaboración de informes, ayudan a analizar el histórico de esos riesgos, la tendencia de esos riesgos cómo se han venido manejando, hace cuánto lo tengo en alto, por qué no me cambia esa calificación. Bueno, entonces ahí como que voy viendo el histórico de esos riesgos y así mismo al yo tener identificado un histórico de riesgos, yo voy a poder tomar unos planes de acción, no solamente viendo el riesgo como tal, sino también viendo el histórico y la tendencia como tal. Un monitoreo constante y efectivo de esos riesgos, pues para poder llegar a tomar unas decisiones a tiempo. Como lo comentaba anteriormente, es como unas métricas en las cuales me van a dar un señalamiento y un alertamiento temprano. Esos son como los que me ayudan a mí a decir, mire, aquí este riesgo se va a volver a presentar por este comportamiento, por esta causa raíz. Previene pérdidas y evita problemas que pueden afectar a la organización. Esto porque hay un tipo de riesgo, hay un tipo de indicador, perdón, de gestión de riesgos que también va muy relacionado con los objetivos estratégicos de la empresa. Permiten gestionar el trabajo para el logro de los objetivos y brindan datos importantes para anticiparnos a esos eventos que se van a poder llegar a presentar y que van a tener un impacto dañino como tal. Entonces, esos son los beneficios, nos ayudan. Así como los objetivos estratégicos, yo tengo un Balance Scorecard. Digamos que ese es el Balance Scorecard del sistema. Nosotros tenemos riesgos, tenemos semáforos, tenemos una consolidación de riesgos, pero queremos tener como un Balance Scorecard, digámoslo así, o un tablero de control para el sistema de riesgos es mediante los indicadores como tal. Las características de los indicadores de gestión de riesgos es igual a cualquier característica de cualquier indicador. Deben ser medibles, cuantificables y precisos. Entonces eso significa que nosotros lo debemos expresar o ser cuantificado mediante un monto o un porcentaje, y estos valores poderlos mirar su evolución en el tiempo. Fáciles de entender, esto significa que todas las personas que están en el sistema o que tienen contacto con ese indicador tengan la interpretación que es, que todos tengamos la misma lectura de ese indicador. Efectivos y precisos, entonces se deben aplicar a los riesgos y controles que sean específicos y que sean deficientes. No es bueno, no es sano llenarnos de muchos indicadores, porque muchas veces estamos desgastando tiempo y esfuerzo y no tenemos el foco en lo que realmente es importante. Entonces tenemos que tener los indicadores que son para los riesgos y los controles deficientes, o para los riesgos o controles con calificación baja en el tema de los controles, y para los riesgos que son con un impacto muy alto o una calificación muy alta. O sea, eso es importante, o sea, validar a qué es lo que queremos hacerle seguimiento mediante un indicador, no llenarnos por indicador, y entonces no significa que ahora todos los riesgos van a tener que tener indicador, no, tenemos que definir a cuáles nos tenemos que centrar. Tipos de indicadores de gestión, entonces tenemos los KI, son 3 en total. Entonces están los KRIs, que son los que en realidad me van a medir el cambio de la probabilidad e impacto de ese riesgo. O sea, los KRIs son los que van enfocados directamente al riesgo como tal. Tenemos los KCIs, que son los que me van a validar el cambio que puede haber en ese diseño de control. Entonces, estos son los que van directamente relacionados al control como tal,
Y tenemos los KPIs, que son los cambios en el desempeño relacionados a los objetivos de control. Acá es donde nosotros vamos a validar primero el proceso como tal de la gestión de riesgos, que es identificar, evaluar, controlar, y también vamos a tener en cuenta los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, por eso yo les decía que era como una especie de balance scorecard, como lo manejamos para los objetivos estratégicos, lo vamos a manejar también acá para los indicadores de gestión de riesgos, para el sistema de gestión de riesgos como tal. Entonces, esos son los 3 indicadores KIs que tenemos. El KRI, digamos que para redondear la idea, entonces el KRI son los que van directamente relacionados con el riesgo, los KCI son los que van directamente relacionados con el diseño del control, y el KPI son los que están relacionados con el proceso como tal de gestión de riesgos, con las 4 etapas o las 5 etapas que nos menciona ISO 31000, y con los objetivos estratégicos como tal. Entonces, indicadores claves de riesgos, vuelvo a ampliar un poco la definición, son los que me cuantifican el perfil de riesgo como tal de la compañía. Yo quiero evaluar y quiero hacer un seguimiento y quiero validar cómo tengo yo el perfil de riesgo de mi compañía. Debo hacer unos indicadores respecto a ese perfil de riesgo de la compañía como tal. Básicamente es centrarme en los riesgos y en el perfil de riesgo de mi compañía. Y tenemos algunos ejemplos: volumen de operaciones, rotación de personal, número de veces que cae el sistema, etc. ¿Esto por qué? Porque estamos nombrando estos procesos, porque recordemos que la evaluación de riesgos como tal al interior de la compañía, yo la hago generalmente por procesos como tal, por mi mapa de procesos. Entonces, por eso hay algunos ejemplos que están relacionados con esto. Eso significa que a esos procesos yo le voy a validar qué tal es el impacto y la calificación de los riesgos como tal. Entonces, acá tenemos otros ejemplos, ejemplos de los KRIs para el ejemplo de tutoría eficiente de empleados. Entonces tenemos un indicador que se llama tiempo dedicado a la auditoría por semana, midiéndolo en horas. Tenemos otro que es otro indicador que dice índice de participación de los empleados con respecto a porcentaje. Y tenemos otro que es la capacitación de liderazgo aprobado, refiriéndome también a horas. Esto digamos que son 3 indicadores para el proceso tutoría deficiente de los empleados o capacitación deficiente de los empleados como tal. La importancia de los indicadores con respecto a los riesgos como tal, o el KRI, es validar las causas del riesgo, controlar la exposición de los eventos adversos antes de que se lleguen a ocurrir, mejoramiento del marco de evaluación. Muchas veces la metodología que yo estoy utilizando para todo mi sistema de gestión de riesgos como tal, no me es muy eficiente. Entonces aquí es donde yo voy a validar ese marco de evaluación, y acá es donde yo digo, tengo que medirlo de tal manera, esa identificación que la estaba haciendo de pronto con una persona más operativa, tengo que hacerla de pronto con el dueño del proceso, con un gerente. Acá es donde yo empiezo a ver todas esas deficiencias y empezar a hacer los cambios. Identificar tendencias de riesgos que aún no ha sucedido, como yo voy a tener un histórico y una tendencia, entonces yo voy a poder monitorear cómo viene esa tendencia, si esa tendencia viene disminuyendo o si viene ampliando, y de acuerdo a esa lectura que yo voy dando, yo puedo anticiparme a tomar un plan de mejoramiento o a cambiar algo o ajustar algo que de pronto no me es muy útil. Comunicar la prioridad de algunos riesgos. Entonces, lo que siempre venimos diciendo, cuál es la política que tiene la compañía para enfrentar riesgos con una calificación o un impacto alto. Reforzar los mecanismos para mitigar. Si yo ya tengo unos mecanismos o unos controles que estoy diciendo que esos son los que me van a mitigar esos riesgos, entonces, si yo estoy haciendo un seguimiento con unos indicadores, entonces puedo reforzar y proporcionar información sobre la exposición al riesgo en tiempo real. O sea, esto es cómo estoy de acuerdo a unos datos históricos con lo cual he venido alimentando esas métricas como tal.
Indicadores con respecto a los KPIs o los indicadores claves de rendimiento volumen, entonces controlan la eficacia operativa y el cumplimiento de los objetivos de negocios como tal, llevando la activación de señales de alertas tempranas. Entonces, simplemente acá me va a decir cómo está mi proceso de gestión de riesgos como tal y cómo es el cumplimiento con respecto a los objetivos de negocio, los objetivos core, los objetivos estratégicos de mi empresa como tal. Nosotros siempre, o algo que siempre me gusta recalcar, es que el sistema de gestión de riesgos no es una isla, no es un área allá súper ajena que solamente me va a medir los riesgos cada 6 meses o de acuerdo a las políticas o de acuerdo a los requerimientos del ente regulador, no. Es un área que tiene que ir muy de la mano con el tema estratégico de la compañía. Es fundamental que sea de esa manera, tanto con el área estratégica como con el área de auditoría interna. Son áreas que tienen que estar en constante comunicación. Y lo que yo como área de riesgos voy a hacer con mis indicadores es mostrarles alerta al área de objetivos estratégicos o al área estratégica para mostrarle a qué nos estamos enfrentando y qué se nos puede llegar a presentar más adelante. La importancia es actualización o cambios o mejoras del proceso como tal, validar la eficacia de la organización en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, determinar las causas que nos ayudan a predecir los acontecimientos futuros, tomar medidas y decisiones oportunas, asignar el tiempo de los recursos de manera óptima y ajustarse a cambios. Esto es súper importante. ¿Cómo le estamos dando nosotros esa lectura a los indicadores para poder yo llevar un plan de acción o un ajuste de acuerdo a las necesidades que voy viendo? Muchas veces con los riesgos no es tan fácil de predecir porque tenemos que esperar una retroalimentación con respecto a los eventos, mientras que el indicador puede llegar a ser un poco más rápido y más oportuno con respecto a las señales de alerta como tal o a los ajustes que se deben hacer. Con respecto a los indicadores clave de control o KCI, esos son los que se encargan de medir la efectividad tanto del diseño como del desempeño del control específicamente que estamos midiendo, que estamos validando con el indicador. Si yo tengo un deterioro de este indicador, esto significa que ese riesgo se me va a poder llegar a materializar de una manera más frecuente o que ese impacto va a ser muchísimo más alto. Este indicador es muy bueno porque acá es donde yo me doy cuenta si los controles son efectivos, si los controles no son efectivos, si los controles están actualizados, si necesito reforzar ese control o si necesito crear nuevos controles con respecto a ese riesgo como tal. Este es uno, bueno, todos son muy importantes, pero este va más como al tema de qué debo hacer, ese control no sirve, o sea, como que me lleva al actuar de una manera más inmediata como tal, el KCI. Bueno, la importancia es que resaltan las debilidades de los controles, es simplemente decir, mire, este riesgo se me está llegando, este riesgo se me está materializando porque el control no me funciona. Al mismo tiempo, pues fortalecer esos controles que están siendo inadecuados, retroalimentar la base de datos, la base de los eventos, definir los planes de mejoramiento para el reforzamiento y validar la evolución de las incidencias y los eventos asociados a los riesgos con un mayor impacto. Esto lo que es que yo tengo también una base de eventos. Cuando yo estoy validando los KCIs, puedo validar por qué se me está llegando a presentar de esa manera o una manera tan recurrente un evento como tal. Y recordemos que los eventos a su vez me van alimentando esa matriz de riesgos que yo tengo ya en la compañía y pues a su vez ese perfil de riesgos que yo manejo. Fuente de la información, no sé si voy muy rápido, no sé si vamos bien, no sé si hay alguna duda como para dar una pausa porque creo que es mucha información.
No sé, Cami, cuéntame. Eri nos está preguntando, Percy Fernández, si el KCI mide desempeño, ¿cuál es la diferencia con los KPIs? Los KPIs, ok. El KPI mide proceso como tal, el proceso, y el KCI me mide el control, el control. El KPI me mide y cómo estoy identificando yo el riesgo, cómo lo estoy yo calificando, cómo lo estoy controlando. Y el KCI ya me va a decir ese control, el diseño, la frecuencia con la que lo estoy haciendo, si es un control manual, si es un control automático, si es un control semiautomático, cómo está el control como tal. El KCI es todo desde la perspectiva proceso, y el KCI es ya desde la parte de control. Y el KRI lo que hace es simplemente me va a indicar cómo está haciéndose el cambio en la probabilidad o impacto. Espero haya quedado Eric, resuelto. si de pronto los puedes ayudar con ejemplos como para que ellos puedan notar la diferencia y un paréntesis antes de continuar. Ana Sí. Rodríguez nos está diciendo que si podemos tener acceso a la presentación. Lastimosamente la presentación nosotros no la subimos, pero el webinar queda grabado y nosotros lo subimos a nuestro portal web. Entonces, si Ok. quieren, cuando ya lo tengamos arriba, les volvemos a compartir el link para que lo vean. Ok. Entonces, no sé si puedas colaborar con algunos ejemplos para Pues si que ellos quieres puedan. continúo y al final hacemos como un ejemplo de cada uno y lo vamos construyendo. De pronto los ejemplos que traje fue los ejemplos de KRI, que son el indicador de riesgo como tal, pero pues si quieren entonces finalizando entre todos o vamos mirando sobre la marcha un ejemplo así que se me ocurra. De momento lo vamos haciendo, ¿les parece? Así Listo. como que finalizamos y podemos tener esos 10 minutos de preguntas y respuestas. Listo. Recuerden que las preguntas nos las deben hacer a través del question and answers. Vemos que nos están escribiendo en el chat, pero les recomendamos que escriban todas sus preguntas ahí, que ahí son las preguntas que nosotros vamos a responder. Y Listo, Eri, también, pues dime. y también a las personas que de pronto, porque van a llegar muchísimas preguntas, porque ese es un tema en el cual hay muchas confusiones, es un tema que en la práctica no se desarrolla mucho. De pronto van a haber preguntas o por tiempo que van a quedar de pronto sin resolver. Como tenemos el correo electrónico de las personas, entonces nos escriben y seguidamente en el transcurso de esta y la próxima semana contestamos digamos que las inquietudes que queden sin resolver, porque Así es. se puede alargar un poco. Listo. Con respecto a la fuente de la información, ¿dónde nosotros vamos a buscar la información para yo poder, digamos que documentar o alimentar un indicador como tal? Entonces tenemos fuentes externas. Las fuentes externas son informes financieros de los clientes y de la industria, indicadores económicos, información incluso de otras empresas. Hay empresas que sí son muy juiciosas y tienen indicadores. Nosotros como que no tenemos indicadores cuando estamos empezando y no sabemos. Entonces, hay empresas muy grandes, por ejemplo, hablando de bancos que sacan o publican sus indicadores, podemos de pronto tomar una referencia de ahí, una referencia. No estoy diciendo tomarlos como tal, sino una referencia. Entonces, esas serían las fuentes externas. Y las fuentes internas, pues son las que tenemos, la información que tenemos dentro de la compañía. Entonces es la tendencia de precios, asuntos laborales, capacidad de la producción como tal, datos contables. Cuando estoy hablando de asuntos laborales, estoy hablando de muchos indicadores del área de recursos humanos, por ejemplo, el nivel de rotación del personal. Este tipo de información, digamos que la podemos sacar de esta área como tal. Es importante, siempre yo he dicho que todos, que es muy importante en cualquier sistema de gestión, que todos estemos hablando un mismo idioma, como yo digo, un mismo idioma, que todos hablemos bajo los mismos términos. Entonces, la alineación de las personas involucradas con todas las otras áreas de la organización, no solamente el área de riesgos, porque vemos que la información viene de diferentes áreas, es importante, digamos, que todos estén hablando un mismo idioma y que debe existir un criterio único respecto a la definición de esos datos,
con los cuales van a ser recolectados y con los cuales van a alimentar, digamos, mis indicadores como tal. Es importante que si yo le digo a la persona de recursos humanos, o si yo le digo a la persona de compras, o si yo le digo a la persona de contabilidad que requiero tal información, que la requiero, es importante de que si yo le digo requiero esta, esa persona me entienda y me dé esa información. También es importante cuando se está manejando los indicadores, definir quiénes son las personas que van a estar o que van a tener acceso a esta información. Hay información que no se le puede brindar a todo el mundo o que no se puede hacer pública para todo el personal de la organización. Entonces también es importante definir quiénes son las personas que van a estar relacionadas con esa información como tal. El diseño de los indicadores. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir o seleccionar, definir cuáles son los indicadores que yo quiero o que yo requiero tener para mi monitoreo. O sea, qué es lo que yo quiero medir, qué es lo que yo quiero medir. Recordemos que cuando yo voy a identificar o voy a empezar a documentar un indicador, tengo que validar cuáles son los riesgos o o cuál es el proceso, un proceso crítico de la compañía o cuáles son los controles que me están fallando. Como esto está dentro de unos procesos documentados o dentro de un proceso como tal, entonces yo tengo que mirar cuáles van a ser las diferentes relaciones que yo voy a tener de ese indicador con las otras áreas como tal y cuál es la conclusión a la que yo quiero llegar. Muchas veces tenemos indicadores, los hacemos, los identificamos, los documentamos, pero tenemos un dato, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ese dato, no sabemos qué significa o no sabemos cuál es el paso a seguir una vez tengamos ese dato o no lo sabemos leer o es tan complicado. Recordemos que una de las características es que sea fácil, su lectura sea fácil. A veces tenemos unos indicadores tan complicados que no sabemos, los tenemos como para dar un cumplimiento o porque un día quisimos hacer indicadores y nos pareció chévere hacerlo, pero como que están de adorno. Entonces, por eso les digo, es importante tener, así sean pocos, pero tener los indicadores que nos lleven a tomar decisiones y que nos muestren la tendencia y la importancia digamos, que ese riesgo como tal. La categorización es en función a las diferentes tipologías de riesgos que yo tengo. Orientado a los procesos, porque recordemos que nosotros en nuestra compañía la identificación de riesgo la hacemos mediante los procesos, centrándonos en el riesgo inherente, acá hablando del KRI, riesgo inherente, porque recordemos que el KCI ya me está hablando de control y eso es lo que me va a dar un riesgo residual como tal. Entonces, centrándome en el KRI y en los procesos de negocio como tal, los procesos core o el proceso de soporte, pero también hay otros procesos que de pronto no los focalizamos y que pueden llegar también a tener algunas debilidades con respecto a los procesos, a los riesgos, a los controles y que necesitamos validar. Con respecto al mapeo, es tener en cuenta los ejes principales de la metodología. ¿Cuál es la metodología que yo estoy utilizando tanto para los diferentes sistemas de gestión y cuáles son esos ejes principales? Entonces, si yo voy a manejar indicadores para el sistema de riesgo operativo, indicadores para el riesgo del sistema de lavado de dinero o para el del sistema de la información o incluso para el de cumplimiento, también puedo tener indicadores para un tema de cumplimiento normativo. La categorización del riesgo, los procesos y la estructura organizacional que vamos a tener dentro de esos indicadores como tal. Luego de que tenemos el mapeo, lo identificamos, qué queremos, dónde se va a situar, bajo qué metodología o qué sistema lo vamos a tener, empezamos a ver lo que es la identificación de fuente de la información. ¿Dónde voy a recolectar yo la información para poder tener o para poder llegar a esos indicadores? ¿Qué tipo de carga va a ser? ¿Es una carga que algún sistema mediante una interfaz me vas a dar o es una carga que la persona tiene que hacer manual? ¿Quién es el responsable del cargue de esa información? ¿Con qué frecuencia vamos a medir ese indicador? ¿Lo vamos a medir de manera semanal, de manera mensual, bimestral? Bueno, ahí es donde yo defino ya, digamos que
la metodología del indicador como tal. Y la definición de los atributos. Entonces, cada cuánto voy a generar, digamos, el indicador, cuál va a ser la fórmula, gastos netos, dividido, gastos, bueno, hablando de contabilidad, no soy muy experta, pues no sé tema de contabilidad, pero bueno, ahí es donde yo voy a hacer la fórmula del indicador como tal, qué tipo de dato es, si es un dato estadístico, si es una unidad de medida de número, de dinero, de porcentaje, y cuáles van a ser los límites o los umbrales. Esto significa a qué desviación voy a permitir que ese indicador, digamos, pueda manejarse. O sea, va a ser un indicador súper rígido, o el resultado va a ser súper rígido, o le voy a dejar un indicador, un límite o un umbral de movimiento. ¿Listo? Esa es como la manera en la cual yo debo definir un KRI como tal. Entonces, lo primero, acá lo voy a hacer como un poco más desmenuzadito, digámoslo. Entonces, lo primero es identificar el riesgo, que se haya un riesgo con un impacto o una calificación alta que se haya dado en el pasado y que actualmente también se esté dando. Recordemos que acá es como ver una tendencia, como ver un histórico. Si hace 2 años ese riesgo se me materializaba, lo corregí, le hicimos el seguimiento, y eso, porque en la actualidad también vuelve y se me materializa. Entonces es como ver esa tendencia, observar la retrospectiva para encontrar cuáles fueron las causas o la causa raíz de que se me llegase a materializar ese riesgo. Acá es donde yo ya empiezo a hacer un análisis un poco más profundo con el indicador, con las causas raíces, para yo poder definitivamente llegar a la herida como tal, a la causa que llevó a que se me materializara ese riesgo. Cuando mayor sea la cercanía con esa causa raíz, más fácil vamos a poder llegar a tomar, digamos que decisiones pertinentes o decisiones reales con respecto al tratamiento que yo debo hacer. Tener el contexto de, digamos que ese objetivo, cuál es el objetivo como tal, a lo que yo quiero llegar cuando yo tengo los resultados de ese indicador. Y también es monitorear y proponer las tácticas de mitigación. El indicador solito como tal no me va a servir. Sí, yo tengo un indicador que de acuerdo al objetivo que yo quería, me está dando por encima de ese objetivo de manera negativa o por debajo de manera negativa. Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo con eso? Sí, tengo el indicador, pero de ahí que recordemos que no es solamente llenarnos de información, sino buscar la causa y buscar cómo lo voy a mitigar. Hay que cambiar el control, supongamos que es un tema de sistema o supongamos que es un tema metodológico, el control se me está dando porque tenemos que hacer algo de manera manual y definitivamente por error humano o por falta de capacitación o definitivamente ya el sistema ha crecido tanto que la manualidad aquí no entra. Entonces es cuando yo digo, listo, hay que cambiar, hay que invertir dinero, hay que poner un sistema nuevo, hay que contratar más personas, hay que tercerizar el proceso como tal. Eso es lo que me lleva a los KRIs, por eso es la importancia de tenerlos dentro de nuestro sistema de gestión y que en realidad o en la práctica poco se hace. Los indicadores pues, de gestión con respecto pues, a las tomas de decisiones es tener en cuenta pues, esos datos que nos están arrojando como tal. Es poder, como lo decía anteriormente, no solamente tener ese resultado, sino qué voy a hacer yo con ese resultado, qué voy a hacer con lo que me está arrojando. Los indicadores también lo podemos de pronto llegar a considerar como un factor de riesgo, porque estos indicadores, cuando yo los tengo, cuando yo veo la tendencia, cuando yo veo los resultados, cuando yo veo que no cambian o que cambian bruscamente de un periodo al otro del cual yo lo califiqué, me va a decir, definitivamente estos riesgos los voy a rechazar o voy a hacer una inversión para este riesgo minimizarlo totalmente, hablando por ejemplo del tema de la manualidad,
Y ahí es donde yo también voy a tener una actitud de priorizar, de acuerdo, pues, no solamente a la intuición, sino también a la experiencia. Entonces, digamos que esta frase como que me reúne todo lo que estamos hablando anteriormente. Entonces, como todos sabemos, los indicadores nos permiten obtener datos y análisis, y el éxito de una buena toma de decisiones depende del buen uso que se le esté dando pues a estos indicadores y de una buena experiencia y de una buena intuición. Muchas veces tenemos los indicadores, pero no sabemos qué hacer con ellos, o o simplemente implementamos planes de acción o planes de mitigación o planes de mejoramiento que de pronto no son muy útiles para lo que yo quiero. Por eso es tan importante definir qué quiero medir yo con respecto pues a ese indicador y ese resultado a dónde me tiene que llevar. Así como yo tengo el objetivo del sistema del sistema de gestión de riesgos es eh, tener pocos riesgos, entonces yo con los indicadores a dónde quiero llegar. Y bueno, ya para finalizar esta parte, con respecto a Cero, nosotros pues Cero como tal tiene una aplicación en donde yo puedo documentar y gestionar todos los indicadores de gestión de riesgos como tal. Entonces acá nosotros podemos definir los diferentes indicadores tanto para el proceso de gestión de riesgos como tal, el indicador para los riesgos como tal, y que es el KRI, y el indicador, digamos que para los controles, que es el KCI. El objetivo de esta aplicación es descentralizar la gestión de los indicadores. Bueno, yo antes de descentralizar, primero digo que es súper importante implementarla, porque la práctica a mí personalmente, de pronto en la práctica de ustedes es distinta, pero en la práctica cuando estuve en diferentes empresas implementando sistemas de gestión de riesgos, no hay indicadores. Entonces, digamos que lo primero es poder llegar a implementar un sistema de indicadores y pues descentralizar esa gestión como tal de los indicadores, y con esto que me lleva pues a generar alertas automáticas a los responsables de esos indicadores pues para poder llegar a ser de pronto la gestión debida como debe ser y de manera oportuna. Esto es lo que nosotros logramos con nuestra aplicación Zero Metrics, que es toda la parte de gestión de riesgos, de gestión de indicadores de riesgos como tal. También pues una invitación a que las personas que desean de pronto profundizar un poco más de este tema de indicadores, pues puedan llegar a solicitar o acceder a un ambiente de Zero Risk Suite para que puedan de pronto familiarizarse y ver la manera como nosotros lo hacemos. Bueno, listo, Cami, preguntas, inquietudes, ahora sí. Bueno, ahora sí, Eri, entonces si quieres, pues comenzamos con que nos dicen, ¿nos puedes ayudar con ejemplos para poder darnos cuenta de las diferencias? Bueno, vámonos con este slide. Bueno, entonces vamos a, entre todos, o sea, acá hay unos ejemplos para el KRI. Entonces, por ejemplo, para el KRI, supongamos que el riesgo con respecto a la capacitación de los empleados o relacionados con el proceso de recursos humanos, capacitación de los empleados, nos estamos dando cuenta de que el riesgo como tal me salió un poco alto, ¿cierto? Entonces el riesgo sería, no sé, dentro del sistema de gestión de riesgos tenemos un requerimiento del ente regulador, que es la capacitación anual de todos los empleados, tanto antiguos como nuevos. Y yo estoy validando de que los empleados nuevos, los que ingresan a la compañía, no se les está haciendo la capacitación de gestión de riesgos como tal. Entonces, un indicador sería tiempo dedicado, estoy acá como ajustando esto. Tiempo dedicado a la capacitación del personal nuevo por horas. Entonces, sería personas nuevas capacitadas sobre el número de horas de la persona que debería capacitar. Entonces ahí podemos de pronto sacar un indicador. Otro sería cuántas personas como tal, cuántas personas nuevas que ingresaron a la compañía fueron capacitadas.
Entonces podemos poner un total, para sacar un porcentaje, un total de personas capacitadas dividido sobre las capacitadas, perdón, un número total de personas ingresadas a la compañía sobre el número de personas en realidad realmente capacitadas. Esto lo podemos hacer con respecto pues al KRI porque tomamos el riesgo de que el número o que las personas están incurriendo a riesgos porque no saben del sistema o que no saben de riesgos como tal, entonces lo podemos manejar de ahí. Un riesgo con respecto al proceso, entonces podemos, con respecto al proceso, entonces podemos decir que nuestro sistema no está siendo validado de pronto de una manera periódica. Entonces podemos decir, ¿cuántos riesgos tenemos en el total? Hablando digamos que de la matriz ya consolidada como tal, ¿cuántos riesgos tenemos? ¿Cuántos riesgos tenemos en total en la compañía? Dividido sobre el número de riesgos que han cambiado su calificación, supongamos. Entonces tenemos 30, en total tenemos 30 riesgos en total, o 100 riesgos, para ponerlo como más. Tenemos 100 riesgos y solamente han sido, o solamente han cambiado su calificación 20 riesgos. ¿Eso qué me está diciendo? Que del total de riesgos solamente el 20% ha sido evaluados. Entonces ahí es donde yo voy a decir, bueno, falta gente para el área para que me revise el proceso, o la gente no está comprometida, o definitivamente los riesgos que estamos documentados todos son bajos y no tengo un impacto que me lleve a que no cambie. Bueno, todos estos análisis son los que voy a hacer referente pues al proceso como tal y a la matriz de riesgo como tal. Y otro riesgo, bueno, con respecto a un indicador de control se me ocurre, por ejemplo, hablando de una autorización de nómina, un riesgo de autorización de nómina, o bueno, de un control para el riesgo de autorización de nómina, entonces, o una persona que tiene que chequear o que tiene que validar los cheques o que tienes que darle visto bueno a los cheques. Entonces, por ejemplo, número total de cheques emitidos o número total de cheques emitidos en el mes. De esos cheques, ¿cuántos me los devolvieron porque no estaban debidamente diligenciados? O les hacía falta una firma o les hacía falta una autorización. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que el control está siendo deficiente porque la persona, supongamos que el indicador es alto, entonces la persona que está haciendo ese chequeo de validarme el cheque, de entregarme el cheque pues de manera adecuada, no lo está haciendo. Entonces digamos que ahí el enfoque fue el control. Me fui a hacer un indicador del control como tal. Se me ocurre así súper rápido, como para poderles dar un ejemplo rápido, pero bueno. ¿Alguna otra inquietud? Espero haya Sí, quedado claro. Si no, después por correo electrónico me desplayo y miramos qué otros ejemplos podemos ilustrar. Fue algo así que salió de la rapidez, digámoslo así. dice Francis Ordóñez, ¿existen modelos para evaluar los controles? ¿Existen modelos para evaluar los controles? ¿Existen modelos para evaluar los controles? Sí, claro. Eso es de acuerdo a la metodología que tenga cada empresa. Nosotros tenemos, dentro de la metodología, nosotros podemos definir cómo voy a calificar un control. Entonces, un control lo voy a calificar de acuerdo a una periodicidad, de acuerdo al tipo de control, si es un control que nosotros les llamamos criterios de calificación, que me va a dar el diseño de calificación del control como tal. Entonces, cada cuánto se hace ese control es manual o ese control es automático o es semi-manual, ese control está documentado o no está documentado. O sea, son diferentes, diferentes subcalificaciones que yo al tenerlo ponderado o al sumarlo me va a dar una calificación de un control como tal. Por ejemplo, no es lo mismo decir
tenemos varios ítems o varias, sí, varios ítems. Y no es lo mismo decir que un control es manual a que un control sea automático. No es lo mismo decir de que el control sea, que yo ejecute el control de una manera anual a que yo ejecute el control de una manera mensual. O sea, son diferentes criterios que yo voy a tener para poder llegar a decir ese control es bueno o no es bueno. Eso cuando yo ya tengo de pronto una metodología para calificación de control un poco más avanzada. Cuando apenas están empezando, entonces uno dice, bueno, el control es bueno, malo, irregular. Y bueno, nosotros decimos bueno porque digamos que me cubre el 100% de la probabilidad. Cosas como esas, o sea, tenemos que empezar a jugar de acuerdo a la metodología y a la madurez que yo tengo dentro de mi sistema, pero sí, sí hay metodologías para yo poder calificar un control como tal. Y eso me lo va dando, pues, no puedo decir cuál es la más favorable para una compañía, porque pues eso depende de qué tipo de compañía, la madurez que voy teniendo, pero sí, hay metodología para yo poder llegar a calificar un control como tal. Cami. Eric, que si puedes decir qué metodologías o fórmulas deben utilizarse para la medición de los KPIs, KRIs y KCIs. ¿Qué fórmulas? Eso depende de los riesgos de cada compañía. O sea, en el sistema de gestión de riesgos, digamos que la única fórmula que hay es la que nos da la ISO 31000 y es decirme cómo yo debo calificar un riesgo. Pero así como existe una infinidad de riesgos, también puede existir una infinidad de fórmulas para yo llegar a una métrica. Esto depende de el riesgo que yo voy a querer, medir como tal. Si yo quiero medir el proceso de selección, si yo quiero medir un proceso en donde en donde el riesgo es alto con respecto a producción, eso depende del riesgo como tal, de lo que yo quiero calificar y de la información que yo tengo para poder armar ese indicador como tal. O sea, que yo te diga, para poder tener en cuenta un KRI, supongamos, en un banco tienen que tener estos y estos y estos indicadores. Para yo medirlo en una industria, en una zapatería, en una empresa de lácteos, tiene que tener estos y estos y estos. Están las fórmulas, es que cada empresa las debe definir, de acuerdo también a la información que tengan, de acuerdo al riesgo que tengan, o sea, como digo, para el gusto de los colores, para los indicadores igual, porque pues la información es distinta, el riesgo es distinto, se maneja distinto, la manera en cómo yo voy a actuar o el tratamiento que yo voy a dar de referente a eso es distinto. Digamos que en el sistema de gestión de riesgos es todo totalmente adaptable. Nos dan una base, una base y de ahí para allá todo lo voy ajustando porque pues todas las empresas son distintas. Siempre me dicen un listado de riesgos, un listado de controles, un listado de indicadores y eso depende de lo que tengamos en la empresa como tal. Eri, otra pregunta es, en forma práctica, ¿cómo se realiza un indicador KRI? La respuesta es la misma. En forma práctica es validar el riesgo como tal, o sea, así como yo tengo política para hacer tratamiento de riesgos altos, entonces yo tengo que validar cuál es el riesgo que me está generando demasiado impacto o ruido dentro de la compañía y asimismo qué información tengo disponible para poder tener un indicador de ese riesgo y para poder decir, mire, este riesgo lleva 6 meses dándonos el mismo resultado, un año llevándome el mismo resultado, o supongamos lo tuve hace 2 años, fue un impacto altísimo, hicimos plan de mejoramiento, establecimos control, hicimos tratamiento adecuado y otra vez después de 2 años volvió a aparecer el mismo riesgo. Entonces es ver la tendencia y ver la información y ver el comportamiento
es como hablar de riesgos. Me pueden decir, Eri, ¿qué riesgos puedo tener para el proceso de contratación? Tenemos que ver cómo es ese proceso de contratación como tal para yo definir cuáles son los riesgos que voy a tener. O sea, es muy complicado sacar un listado o un inventario de KRIs como tal, porque es propio a cada organización, es propio a cada compañía, es propio a cada matriz de riesgos que yo tenga, a cada sistema de gestión de riesgos que yo tenga, a cada control. Es muy propio de cada uno. Eso hay que definirlo, pues, con la matriz de riesgo consolidada, con el perfil de riesgo que yo tenga y de ahí empezar a ver, bueno, esto está fallando por este lado, cómo lo quiero atacar, cómo lo quiero medir, llevamos tantos periodos con el riesgo igual, qué es lo que está pasando con ese riesgo, cuál es la causa raíz, o es que el control no me está sirviendo. Esa es la manera, pues, digamos que de hacerlo, pero que yo les pueda decir, tengo que sacar un listado de... No, es muy complicado, porque todas las empresas son distintas, así todos hagamos lo mismo, la misma zapatería, todos manejamos diferente información y diferente proceso, incluso podemos tener procesos muy parecidos, pero la manera en cómo se hace para cada empresa es distinto. Eri nos preguntan, ¿quién debe ser el responsable de los KCI? En nuestra empresa hay riesgos, control interno y auditoría interna. Yo diría que deberían de estar, digamos que liderados por control interno. Deberían de estar liderados por control interno, y también deberían de estar la parte de riesgos, o sea, liderarlos por control interno, pero digamos que el responsable como tal es el dueño de cada uno de los procesos donde estamos definiendo un indicador como tal. Porque recordemos que auditoría es evaluación y riesgo es apoyo. Y control interno debería de ir en cabeza orquestando el director, pero en donde se debería de gestionar es en cada proceso como tal. Bueno, Eri, ya la última pregunta. Recuerden que las personas pues que no les pudimos responder, lo estaremos haciendo vía correo en las próximas semanas. ¿Sí? Entonces nos dice, ¿se debe generar indicadores de todos los procesos o solo de los críticos? Indicadores de todos los procesos o solo de los críticos, yo no lo haría como indicadores, yo lo pondría como indicadores en donde los riesgos me estén marcando un gran impacto o los riesgos estén eh, marcándome un resultado muy alto. Ahí es donde yo debería de generar indicadores. Porque si yo tengo un riesgo, supongamos, yo tengo un proceso core, pero en ese proceso core, digamos que los riesgos los tengo debidamente gestionados, los tengo con una calificación en medio, ahí yo no debería de poner un indicador. O sea, los indicadores recordemos que los indicadores son para los riesgos y controles deficientes. Cuando yo me estoy dando cuenta de que un riesgo es muy alto, ahí debería de aplicar indicador. Cuando yo me estoy dando cuenta de que ese riesgo se me está llegando a materializar porque el control está siendo muy blandito, muy flojito, ahí es donde yo debería de poner un indicador. ¿Qué quiero ver yo? ¿Qué es lo que yo, o por ejemplo, no le quiero dar palo a recursos humanos, suponga altísima rotación del personal. Y no estamos hablando de un proceso core del negocio, no estamos hablando, si estamos hablando de una aseguradora, no estamos hablando de que esa rotación de personal me afecte directamente a la emisión de pólizas. Supongamos que no, porque las personas que están dentro del core del negocio o frente al proceso de emisión de pólizas como tal, digamos que está siempre estable. Pero nosotros sabemos que una alta rotación de personal dentro de una compañía no es bueno, porque vamos a tener que gastar recursos en un proceso de contratación, en un proceso de liquidar a esa persona, tiempo, reprocesos de las personas que tienen que capacitar.
Entonces, ahí, que es un proceso ajeno al core del negocio, pero pues ahí es donde yo tengo que poner un indicador y llegar a la causa raíz de por qué me está rotando tanto el personal. Entonces, es donde yo vea crisis, ahí es donde yo debo tener un indicador. No llenarme de indicadores para todos los procesos, no. Es donde yo vea que en realidad, por eso les digo, es ver la matriz de riesgos, ver la consolidación o el perfil de riesgos de la empresa, y donde yo vea esos puntos, ahí es donde yo debo de poner los indicadores como tal. Bueno, Eri, muchísimas gracias por acompañarnos. También a todas Bueno, las Cami. personas pues que se conectaron. Les queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Eri, muchísimas gracias por tu Bueno, intervención. Cami, a ti, a todos, qué bueno que estuvieron todos conectados. Bueno, aquí nos están diciendo que excelente presentación, que felicitaciones, que muchísimas gracias. Pues por último, los queremos invitar a que ingresen a www.riesgocero.com, que conozcan pues todas las soluciones que ofrecemos y también pues nuestra solución Zero Metrics, que es la que está enfocada en todo el tema de indicadores de riesgo. También los invitamos a que ingresen a Academia Cero y vean pues el historial de webinars que hemos realizado, al igual que nuestros ebooks y blogs. Nosotros pues nos Bueno, vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eri. A todos nuevamente gracias. Y bueno, cualquier duda ya saben que me pueden escribir a mi correo electrónico.